Buenas tardes, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Los invito a compartir nuestra oración. Hoy leemos un pasaje que está al comienzo del capítulo 3 del Evangelio de San Lucas. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Probablemente nos sorprenda la distancia que hay entre las cosas que Lucas nos refiere hoy. Distancia, digo, respecto de la ubicación de las autoridades políticas, el emperador, los gobernadores, los tetrarcas, y inmediatamente después de eso la expresión de un Dios que dirige su palabra a Juan, que está en el desierto. Probablemente una intención de Lucas en su evangelio sea ubicar esta realidad en el contexto de la historia de la humanidad, porque es importante lo que está sucediendo para la historia de la humanidad, incluso de los paganos, a quienes cita en primer lugar tanto al emperador como a las regiones a las que hace referencia, son regiones de paganos. Entonces, la salvación que se empieza a hacer presente a través del anuncio primero de Juan el Bautista y después del nacimiento de Jesús, incluye a todos. Es importante lo que está sucediendo y además es para toda la humanidad. De hecho, termina este pasaje diciendo, citando a Isaías: todos los hombres verán la salvación de Dios. Cuando Lucas nos relata el nacimiento de Jesús, hace algo parecido. Ubica en tiempo, en espacio, habla del emperador Augusto y después se dirige a un pueblito chiquito, a Belén, donde está naciendo el Hijo de Dios. Esta distancia que, como digo, pretende seguramente incorporar a toda la humanidad en estos acontecimientos, el anuncio del Bautista y después el nacimiento de Jesús, y que pretende también decir, algo que Lucas siempre se preocupa por dejar claro en su Evangelio, que nadie queda excluido de esta invitación. En este caso es la invitación del Bautista, un llamado a la conversión para el perdón. Esto también es original de Juan el Bautista. Muchos anunciaban la cercanía de Dios que venía a juzgar. Juan el Bautista anuncia la cercanía de Dios que viene a perdonar. Y para eso hay que preparar los caminos. Lucas se acuerda de una profecía de Isaías que cita en este pasaje, esta de preparar caminos, allanar senderos, una obra que Dios va a hacer en tiempos de Isaías para liberar a su pueblo de la dependencia de Babilonia. En ese tiempo fueron deportados, están lejos de su tierra. Entonces es Dios el que prepara los caminos en medio del desierto para que el pueblo de Israel esté en su tierra, esté donde tiene que estar. Algo que ya conoce el pueblo de Israel a partir de su experiencia conocida y celebrada frecuentemente de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. También allí Dios les hizo un camino en medio del desierto para que pudieran llegar a la tierra prometida. Ahora es Juan quien en el desierto llama a la conversión y a la luz de la palabra del profeta Isaías llama a preparar el camino para recorrer, el camino que nos conduce también a nosotros en la Navidad a estar donde tenemos que estar,
aunque no se trate ya de un lugar físico, sino de estar cerca de Dios. Un llamado a la conversión que hacía entonces el Bautista, que se nos ofrece hoy en este segundo domingo de Adviento, camino hacia la Navidad, un llamado que es para descubrir cuáles son las cosas que en nuestra vida sobran, las montañas que hay que aplanar, cuáles son las cosas que faltan, los valles que hay que rellenar, cuáles son los caminos sinuosos que hay que nivelar y enderezar, y caminos desparejos en nuestra vida. Una invitación para prepararnos así a la Navidad, una conversión que no es de cambiar algunas cosas en nuestra vida, sino una conversión que lo que pretende es cambiar directamente el rumbo que venimos llevando, es cambiar las cosas más importantes de nuestra vida en la medida en que no nos acerquen al encuentro con Jesús, en la medida en que no nos dispongan a recibir la salvación que Dios quiere ofrecernos a través de Él. Pidamos en este día esta gracia de Dios de ir reconociendo cuáles son los cambios profundos que podemos todavía hacer en nuestra vida para darle más lugar a Jesús, que podamos hacerlo en lo personal y también en lo comunitario, que podamos disponernos a la Navidad, a la presencia de Jesús, reconociendo y modificando aquellas cosas que hay que todavía modificar para poder hacer bien este camino. En definitiva, que la Nochebuena nos encuentre con Jesús, estando donde tenemos que estar, bien parados en nuestra vida, en comunión con los sueños, los proyectos de Dios y en comunión también con los demás, porque allí está también su voluntad expresada en la búsqueda de que seamos cada vez más hijos suyos en el Hijo, en este Dios que se hace hombre para que los hombres y mujeres de todos los tiempos podamos asemejarnos a Él y ser también hijos suyos. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.